Buenas noches. Vamos en esta noche a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 6. Y pensaba en el propósito por el cual estamos acá. Cada uno de nosotros hemos venido voluntariamente. ¿Y qué venimos a buscar? Porque si hubiéramos querido diversión, hubiéramos ido a otro lado. Si hubiéramos querido emborracharnos, hubiéramos ido a una cantina. Pero hoy estamos acá en este lugar. ¿Y cuál es el propósito? Abrir la palabra de Dios y por medio de ella ser edificados. Siempre en la vida permanecemos buscando cosas. Buscamos prosperidad, buscamos terminar una carrera, buscamos tener una familia bien, buscamos una buena vejez, una pensión que nos ayude, un buen negocio que nos sustente, buscamos solidez. Pero en esta noche pensemos en cuanto a Jesús. Muchas personas en la Biblia buscaron a Jesús con diferentes propósitos. Y hoy en día pasa lo mismo en cuanto al Señor Cristo. Muchas personas buscan a Jesús. Vemos muchos letreros que dicen, venga por su milagro. ¿Y ese tipo de iglesias son llenas? Claro, son llenas a reventar. Porque hoy en día se vende el aspecto de milagros. ¿La gente le encantan los milagros? ¿La gente le encanta las señales? ¿Le encanta la prosperidad? Pero la Biblia muestra la manera apropiada, la manera que Dios manda que busquemos a Jesús. En Juan capítulo 6, del capítulo 1 en adelante, nos narra la alimentación de los 5,000 varones. Dice que estaban escuchando la palabra de Dios y había un muchacho que tenía 5 panes y 2 pececillos. Y se los dieron al Señor, el Señor los convirtió en cantidad de comida. Dice que todos comieron lo que querían. No dice que lo que les dieron. Si alguien quería repetir, les dieron. Dice que comieron lo que querían. Y cuando fueron todos saciados, vieron que aún sobró comida. Entonces, ¿qué vieron en Jesús? Que ellos podían en él tener lo que querían y aún ser saciados. Y el versículo 14 de Juan capítulo 6 dice, aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Había un profeta que Dios había prometido desde el Antiguo Testamento. Pero estos hombres vieron la señal y vieron a Cristo como profeta, porque lo que estaba prometido era un escogido de Dios que habría de venir al mundo para salvar al mundo, no para venir a darles comida. Ellos, ¿por qué le querían buscar? Porque querían lo terrenal o lo eterno. Esa es la gran diferencia de buscar a Jesús. El aspecto terrenal, mi estadía, mi paz, contábamos ahora, nos da esperanza, nos da fuerza, nos da la paz. Si donde estás no hay paz, ¿en dónde hay verdadera paz? En Jesús, pero es el aspecto espiritual,
Es el aspecto eterno lo que debemos evaluar en nuestras vidas. No es el aspecto físico, porque el Señor no vino a ser juez acá entre nosotros. Él mismo le dijo al hombre que fue a decirle que le dijera al hermano que repartiera su herencia con él. Y él le dijo, yo no he venido a ser juez entre ustedes. Él no vino para el aspecto terrenal, aunque sí nos muestra muchas veces que sanó enfermos, que ayudó, pero el principal aspecto de las señales de Jesucristo es el aspecto eterno. Si tú mueres hoy, ¿para dónde vas? Si tu pecado realmente es perdonado. Esta mañana damos gracias al Señor porque podemos glorificar al Salvador de nuestras almas. Y la Escritura dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? Es necesario evaluar el aspecto en cuanto al perdón de pecados, la vida eterna y dónde pasarás la eternidad. Si la vas a pasar con Jesús o una eternidad completamente separada del versículo 15. Pero entendiendo a Jesús que iban a verle para poder acceder y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Entonces ellos le estaban buscando con el propósito de hacerle rey. ¿Pero por qué rey? ¿Qué buscaban? Buscaban que sus estómagos fueran saciados. El aspecto terrenal y no espiritual. El versículo 22 dice, al día siguiente, ¿cuánto tiempo ha pasado? Un solo día. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido, espérate, perdón. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Versículo 23. Pero otras barcas habían arribado a Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Versículo 25. Y hallando de otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 26. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Por qué estaban buscando a Jesús? Por un aspecto terrenal. ¿Cuántas veces hemos escuchado, si tú estás mal económicamente o por causa de una enfermedad es porque estás lejos de Dios? ¿Es eso cierto? Eso de ninguna manera es cierto. Muchas veces Dios usa esas cosas de estar mal para acercarnos, para que busquemos a Dios de la manera que Dios quiere que le busquemos, no para satisfacer nuestras necesidades terrenales, no porque queramos milagros, no porque queramos señales, no porque queramos satisfacer nuestras necesidades personales, sino que busquemos el aspecto no terrenal, sino el aspecto eterno. ¿Qué pasará después de la eternidad? ¿Qué pasará después de mi muerte? Porque mientras haya vida, hay esperanza. Tú tienes que decidir ahora de qué manera buscas a Jesús. Versículo 27. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. 28. Entonces le dijo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. El versículo 31, 30. Leo entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Hacía falta alguna señal que el Señor hubiera hecho? ¿Ya no había hecho esta señal? ¿Por qué pedían más señal? Porque el propósito de las señales del Señor Jesucristo es mostrar que Jesucristo es Dios mismo. Más adelante vamos a ver por qué es necesario que el hombre crea que Jesucristo es Dios. Porque las señales y los milagros que Cristo hizo mostraban que verdaderamente este era el escogido de Dios. Porque como le dijo Nicodemo, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo. ¿Quién puede realmente resucitar muertos? ¿Quién puede dar vida? Solamente Dios. ¿Quién puede levantar paralíticos? Tantos milagros que dice el Señor Cristo, y ellos habían escuchado. ¿Pero qué estaban pidiendo? Más señales. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, todo aquel que ve a Cristo y cree en Él, ¿qué tendrá? Vida eterna. ¿Está hablando de un aspecto terrenal o espiritual? La salvación del alma. Mire que la salvación del alma no lo encuentra usted en una religión. No lo encuentra aquí en la iglesia. La salvación de su alma la encuentra en Jesús. Él es el Salvador. A Él debo creerle, a Él debo buscarle, con el firme propósito de reconocer que Él es el único que puede darme la vida eterna, porque solamente está en Él. Y yo le resucitaré en el día postrero, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en Él tiene vida eterna. ¿Difícil de entender? ¿Qué vienes a buscar en esta noche? Había otro hombre, Herodes, que buscaba a Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 6. Lucas versículo 23, ahí atrásito. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Aquí está Pilato haciendo un juicio. El Señor Cristo delante de él tenía a los religiosos, los ancianos, los escribas, acusándole vehementemente. Y Pilato quería salvarle. Y cuando él escuchó que era Galileo, entonces tomó una decisión. Dice, entonces Pilato, yendo de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Versículo 7. Y al saber que era la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Versículo 8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Se alegró Herodes porque quería ver a Jesús como su Salvador. Reconocía su pecado, reconocía su condición delante de Dios. Gracias. ¿Qué era lo que quería Herodes de Jesús? Señales. ¿Nos encantan las señales? Vemos hoy en día tanto show, que se cae, que sacan demonios, que le levanta. ¿Eso no son señales? Herodes quería una señal. No quería a Jesús para que fuera salva su alma. Él quería simplemente ver
Señales, versículo 9. Y le hacían muchas preguntas, pero él nada le respondía. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia, versículo 11. Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato, versículo 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Bien interesante, porque Pilato buscaba a Jesús, se alegró mucho al escuchar que le iba a ver, pero al no conseguir lo que él pensaba encontrar en Jesús, ¿qué pasó con él? Se comenzó a burlar de él, le escarneció mucho, porque Jesús no viene para satisfacer mis necesidades, mis deseos, lo que yo pienso acerca de mi salvación. Dios tiene un plan establecido para la salvación del alma del ser humano. ¿Alguien va a cambiar ese plan? Dios es soberano y Dios trajo a Jesucristo con un solo propósito, la salvación de nuestras almas. Eso significa Jesús. Jesús significa Jehová es salvación. Dios es salvación. ¿Cuántas veces hemos escuchado, yo no vuelvo a esta iglesia porque desde que comencé a ir, me comenzó a ir peor? ¿Qué buscaba? ¿Buscaba la salvación de su alma? ¿Hubo paz en su interior? ¿Buscaba gozo? No, buscaba que le fuera mejor. Que el Señor Jesucristo, que Dios le solucionara sus problemas, sean de enfermedad, de necesidad, de problemas. ¿Cuántas veces buscamos a Dios? Porque estamos en medio de circunstancias adversas. Porque nuestros hijos están en drogadicción. Porque hay problemas tan complejos en nosotros que se salen de nuestras manos y buscamos a Dios. Pero cuando una vez soluciona el problema, ¿qué pasó? Entonces nos regresamos atrás porque yo encontré lo que buscaba. Cuando yo busco a Jesús como el Salvador de mi alma, como aquel que puede perdonar mi pecado, ¿alguna vez me voy a separar de Él? Perseveramos porque somos salvos, porque somos hijos de Dios. Nadie persevera para ser salvo. Persevera porque es salvo, porque es un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y guía nuestras vidas. Y digamos, como el hijo pródigo se va, pero el Espíritu Santo le regresa, porque nuestra alma ha sido salvada, porque tenemos vida eterna, porque todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. No dice tendrá. En el mismo momento que cree en Él, dice la Escritura, tiene. Ya disfrutamos la vida eterna, pero podemos ser como Herodes, tener curiosidad por escuchar las cosas de Dios, pero cuando no encontramos lo que queríamos, media vuelta, puede estar 5 años, 10 años, y se aparta. Dice la Escritura, el perro vuelve a su vómito y el cerdo a revolcarse entre sí mismo estiércol. Porque esa es la esencia del perro y esa es la esencia del cerdo. Pero la esencia del Hijo de Dios es, dice, ¿qué es de Dios? Las cosas de Dios busca. Vemos a hombres y mujeres que apenas conocieron a Jesús. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Pedro? Dice, dejándolo todo, le siguieron porque cambió su forma de pensar, porque el Espíritu Santo entró dentro de él y el Espíritu Santo lo guía a una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, ¿es la misma criatura? No, no que seamos salvos por las buenas obras, sino que ahora hacemos obras porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero bien interesante que lo que querían era señales, lo que querían estos hombres era satisfacer su estómago. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Lucas 17, 11. Una historia muy conocida. 10 leprosos son limpiados.
Lleno de bodas, a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué se pararon lejos? Porque no podían acercarse por causa de la lepra. ¿Y cuál era la solicitud que ellos hicieron a Jesús? Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿Qué querían ellos? Misericordia, ¿por qué? ¿Qué querían? ¿Qué tenían? Tenían lepra. ¿Qué querían? Ser sanados físicamente o espiritualmente. ¿Buscaban lo terrenal o buscaban lo eterno? Ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. 10 hombres. ¿Los 10 fueron limpiados? Los 10 fueron limpiados. ¿Qué pasó con uno de ellos? ¿Estuvo satisfecho solamente con la limpieza exterior, con lo terrenal? ¿O le hacía falta algo? Ojalá que tú digas en tu corazón: a mí me hace falta algo. Y si donde estás no hay paz, es porque Cristo no es el Señor de tu vida. Porque tú tienes la necesidad de que tus pecados sean perdonados. Tú tienes la necesidad de ir y arreglar las cuentas con Dios. Venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, porque contra Dios es contra el que hemos pecado. Y es necesario que nuestro pecado sea perdonado. Este hombre, ¿qué fue lo primero que hizo? Se postró, se postró. Es bien interesante que si Jesús no fuera Dios, hubiera impedido que este hombre se postrara. Porque ¿qué es postrarse? Es orar. Y la Biblia es clara y dice que solamente a Dios adoraréis. Nada más. El Señor Jesucristo aceptó la adoración de este hombre porque Él es Dios. Él aceptó la adoración. ¿Y Él se postró cómo? ¿Se inclinó solamente? Dice, se inclinó a sus pies. ¿Cómo reconoció a Jesús? ¿Como alguien grande, como alguien soberano? ¿Como alguien de autoridad? ¿Como alguien con poder? Bien interesante. ¿Qué pasó con los 9? ¿Qué buscaban los 9? ¿Cuántas veces hemos sido como uno de los 9? Donde buscamos a Dios, Dios soluciona la circunstancia y luego, y otra vez caemos en las circunstancias. Así era el tiempo de los jueces. Ese era el corazón del hombre. En el momento que venían sus enemigos, los oprimían, entonces clamaban a Dios, Dios enviaba un juez, los salvaba y otra vez volvían a caer en lo mismo, porque realmente no tuvieron el corazón de este hombre samaritano, de buscar a Cristo, postrarse delante de Él, darle gracias, reconocer su pecado. Versículo 17, respondiéndole Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este samaritano, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ese hombre fue limpio exteriormente, pero su pecado fue perdonado, fue salvo, porque reconoció quién es Jesús. Juan capítulo 20, versículo 30. Ahí mismo están los propósitos de las señales que Jesús hizo. ¿Por qué Jesús hizo las señales? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y cuando las hubo dicho, 31, hermano.
Pero estas han escrito, ¿estas qué? Estas señales que Jesús dejó aquí en su preciosa palabra. ¿Para qué fueron? ¿Para que sigamos haciendo las señales hoy? ¿Para que busquemos señales de Dios? ¿O para que mostremos realmente quién es Jesús? Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo y el Cristo es el escogido de Dios para la salvación del ser humano. Es Dios mismo hecho carne y vino a este mundo con el fin de darnos vida eterna y para que reconozcamos que Él es el Hijo de Dios, de la misma esencia de Dios, Dios mismo hecho carne, para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué son las señales? Para ver a nosotros reconocer quién es Él, no para que busquemos las señales de Dios. Las señales ya están aquí en su preciosa palabra. Si no creemos en ella, ¿a quién más iremos? Pero solamente tú tienes palabras de vida. Aquí están las palabras de vida eterna. Escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de nuestro precioso Salvador. Pero muchos dicen, yo no soy Jesús, yo soy cristiano, soy de Jesús, pero no leo la Biblia. Eso es incoherente. Un hijo de Dios busca las cosas de Dios. Busca aquel que le redimió, busca agradarle, busca glorificar el nombre de Cristo así como lo hizo este hombre. Buscando, dando gloria a Dios a gran voz, reconociendo quién es Jesús en su vida. Pero si alguien no reconoce que Cristo es Dios, ¿puede ser salvo? Por dos razones fundamentales. Primero, porque solo Dios puede perdonar pecados. ¿Un hombre puede perdonar pecados? Ningún hombre. Solamente esas palabras salieron del Señor Jesucristo. Vete, tu fe te da, tus pecados te son perdonados, porque solamente Dios perdona pecados. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo, porque fue el escogido de Dios. Entonces, si no reconocemos que Jesús es Cristo, que es el Hijo de Dios, es imposible que haya salvación de nuestras almas. Es necesario reconocer quién es Él. Y también porque el único que pisó esta tierra y nunca pecó, se llama Jesucristo. Porque Él es santo, santo, santo. Él es el único digno. Porque Él puede perdonar mis pecados. Porque Él jamás pecó. Porque Él es Dios mismo. Pero también es necesario que creamos que Jesucristo es hombre. Por una razón fundamental. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Dios le va a rebajar eso a alguien? ¿Dios me lo rebajó a mí? Yo soy salvo porque he creído que Jesucristo murió en mi lugar. Yo, siendo que merecía la muerte, Él tomó mi lugar en la cruz de Calvario. Pues la paga del pecado es muerte. Él murió por mí. Pero si tú no aceptas que Jesucristo como hombre murió por ti, en vuestros pecados moriréis. Porque es necesario que creamos que Jesús es Dios, pero que también Jesucristo es hombre. Porque como hombre dio su vida, derramó su sangre, porque la sangre está la vida. Tú puedes que no tengas ninguna enfermedad, pero si te desangras pierdes la vida, porque lo único que puede limpiar mi pecado es la sangre del Señor Jesucristo. Vamos finalmente a Isaías 53 para evaluar lo que hizo el Señor Jesucristo como hombre por amor de cada uno de nosotros. Isaías 53, 3. Despreciado y desechado como hombre, como Dios. Como hombre en su humanidad, en la cruz de Calvario. Entre los hombres, es clara la escritura, como hombre, como Dios. Como hombre. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. ¿Es un nombre para Cristo? Y no es un nombre muy común. Cuando pensamos en el nombre de Cristo, ¿pensamos en este nombre? Varón de dolores. Él. ¿Por amor a quién es? ¿Cómo sufrió él? ¿Como Dios o como hombre? Dio su vida como hombre.
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades espirituales, llevó nuestra vida completa. Dice, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Cuántas veces nos han hablado de Cristo? Versículo 5. Mas él, Cristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros. ¿Cuántas veces repite la palabra nuestros? Muchas veces. Por nuestros pecados. ¿Por qué murieron en la cruz de Calvario? Para darnos vida eterna, para el perdón de pecados. El castigo de nuestra paz fue de él, y por su llaga fuimos nosotros. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo. ¿Qué cargó? Pero es necesario primeramente que tú reconozcas tu pecado. Muchos hombres no buscaron a Jesús porque no veían la necesidad de la salvación. Los religiosos murmuraban de Jesucristo porque comía y bebía con pecadores, porque ellos se creían justos, que los pecadores a los que necesitaban la salvación de Dios, no ellos. Y el Señor Cristo les contesta, les dice, porque el que está sano no busca un médico. ¿Quién busca un médico? Aquel que siente el dolor, aquel que realmente siente que no aguanta ese dolor. Y entonces se le acabó lo valiente que decía que yo no voy a un médico. Busca al médico porque siente que hay una enfermedad en él y necesita ser curado. Y él dice, yo no vine a buscar a justos. Si tú no buscas a Dios porque te crees justo, estás exactamente igual que aquel que busca a Jesús por motivos personales, para buscar beneficio personal. A Cristo debe buscarle reconociendo quién es Él, reconociendo mi condición de pecado delante de Dios. Porque Él no vino a salvar a justos, sino vino a salvar a pecadores. ¿Cuál de nosotros puede decir que no tiene pecado? Que no cometió pecado. Por cuanto todos pecaron y están separados de la presencia de Dios. Gloria a Dios por su preciosa palabra y porque la palabra de Dios nos muestra cómo debemos buscar a Jesús. Le buscaron por comida, le buscaron buscando señales, le buscaron buscando sanidad, como los leprosos. ¿Por qué debo buscarle? Porque reconozco que si muero en mi condición de pecador, sin que mi pecado haya sido perdonado, voy a estar eternamente separado de la presencia de Dios. Padre, en esta hora damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Gracias por nuestro amado Salvador. Gracias porque en Él tenemos vida eterna, porque Él es nuestra paz, porque Él es nuestra esperanza, Padre, porque sabemos que si morimos, vamos a tu presencia, no porque seamos buenos, sino porque buscamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque le buscamos a Él como nuestro Dios, aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Padre, por esa salvación tan grande. Y clamamos, Padre Santo, porque tu palabra corra y sea glorificada. Y mi Señor, porque en esta noche haya gozo en los cielos por un salvador, un pecador que se arrepiente. Dice tu palabra que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y va a Jesús para encontrar ese perdón. Gracias, Padre, porque el Señor Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, porque como hombre vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y clamamos, Padre Santo, por aquellos corazones que aún no han reconocido esta verdad tan maravillosa,
esta verdad que define dónde va a pasar su eternidad, que seas tú a través de tu Espíritu Santo convenciéndole, mostrándole la verdad. Padre, gracias por este tiempo que nos ha regalado y clamamos en lo que resta del día, que nos guíes en nuestra salida, en nuestros hogares, que tú nos des el gozo y la paz para llegar a nuestros hogares con bien, sabiendo que tú nos guardas y nos proteges en todo tiempo. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Bueno, le seguimos invitando para el día